Muy buenos días, mi nombre es Edgar Giovanni Vargas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Sociología. El día de hoy voy a hablar sobre el enfoque estructuralista bajo el punto de vista de Luz Althusser y en la participación en una obra que es La ideología y los aparatos ideológicos del Estado, el cual, bueno, para situarnos, la teoría de Althusser es muy complicada de situarla en un marco teórico conceptual de la sociología, ya que por sus postulados uno pensaría que él es netamente marxista, pero a los marxistas no les gustaría mucho esta capitulación. Digamos que más bien Luis intenta definir de una vez y para siempre lo que es el Estado para el marxismo y él, aunque confunde algunos momentos y relaciones de profundización en las fuerzas de producción, y de esto vamos a hablar de la ideología y de los aparatos ideológicos del Estado. Para comenzar vamos a hacer un breve análisis del contexto donde él escribe esta obra y pues para comenzar, él nace en 1918 y fallece en 1990. Él estuvo capturado por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial y esto es muy importante de resaltar ya que aquí en este momento y cúspide de la Segunda Guerra Mundial él conoce a diferentes autores intelectuales y se empieza a formalizar este pensamiento sociológico que tiene Luis para empezar a escribir esta obra. También es muy importante tener en cuenta el año de donde escribió este libro, que fue en 1969, y el cual está muy fresco el recuerdo de este mayo francés e incluso el contexto de la internacionalización y el contexto mundial de los eventos del movimiento obrero de extrema violencia y convulsivo, ¿sí? Era la revolución en este momento de la década del 60 y del 70, parecía estar envuelta a la vuelta de la esquina y lo menciono porque dados los pasajes de este libro sucede demasiado claro en los términos de lucha de clases y en los enlaces constantes alusivos a este estallido social de clases, ¿no? El análisis del libro pretende dar a conocer los aspectos más importantes de esta obra y los grandes acápites y apartados de este libro. En primer lugar, Luis nos habla sobre la reproducción de las condiciones de producción, en segundo lugar sobre la infraestructura y la superestructura, y en tercer lugar el Estado, y en cuarto lugar y no menos importante sobre la reproducción de las relaciones de producción. De las relaciones de producción y de las condiciones de producción, lo que se está diciendo es que él está muy marcado por los pensamientos de Marx, diciendo que incluso él cita y lo dice en su libro, que cualquier persona, hasta un niño, se daría cuenta de que toda sociedad, si se quiere que perdure en el tiempo, además de producir, lo que tiene es reproducir las condiciones de producción y no basta con una fábrica que produzca y produzca y produzca constantemente elaborando productos del capitalismo para poder funcionar, sino que también lo que se tiene que ir haciendo al par es reproducir las condiciones de producción del capital. ¿Cómo se reproducen las producciones del capital? Primero que todo es teniendo cierto alineamiento del pensamiento social de la juventud y teniendo muy oprimido al trabajador o al obrero, ¿sí? Eh, Todas estas cuestiones de reproducción y de las condiciones de producción se habla también de la reproducción de los medios y de la producción dice que incluso los economistas burgueses más evidentes que hay una especie de un hilo sin fin entre la producción y la reproducción del obrero, en donde por ejemplo un caso muy empírico que tomamos es el caso del burgués X, que es un productor de telas de lana y él va a necesitar a su vez de otros capitalistas, de otros burgueses, por ejemplo del señor que es el criador de las ovejas de Australia para poder, digamos, utilizar la materia prima de las ovejas. Por otro lado está el del burgués Z, que es el productor de la maquinaria para poder producir todas estas materias primas y todos sin querer queriendo están trabajando para el capitalista que produce, para el capitalista que genera y para el capitalista que provee. Entonces, estas cosas son de un hilo que tienen una conexión sin fin para poder llegar a este elemento de producción que genera el trabajador y pues obviamente con su plusvalía de valor agregado, ¿no? Vamos a hablar en este momento del trabajador. El trabajador, la idea del trabajador y del obrero es desposeerlo de todo. Y un trabajador que ya no posee nada ha sido desposeído de todos los medios de producción, se presenta a trabajar ante el patrón y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Este salario se constituye netamente para satisfacer las necesidades básicas de este obrero, que es dormir, comer, que no se enferme.
y que no puede hacer mucho mayor el salario para que este trabajador no se vuelva otro capitalista y le monte la competencia, sino más bien que sea solo este obrero que trabaja y vende sus servicios para que el capitalista mayor tenga esa plusvalía del valor económico que produce el obrero. ¿Sí? Teniendo desde este postulado, vemos también cómo el capitalista no quiere que progrese el obrero, sino mantenerlo con las necesidades básicas, pero tampoco puede rebajar mucho, mucho, mucho los precios o los salarios, porque este trabajador no se va a sentir motivado para ir a trabajar al siguiente día. La gracia es buscar un punto de equilibrio entre el valor económico que le quede para sus gastos y todo esto. Esto es un claro ejemplo, digamos, de lo que decía Marx, que por ejemplo al obrero francés tienen que darle vino porque para que trabaje, para que entonces, y ese vino se da a través del salario. Lo mismo para el trabajador irlandés que tiene que tener cerveza, él tiene que tener una cierta libertad pero controlada bajo el mismo patronato del capitalista, ¿no? Eh, también Luis nos habla de que incluso hasta las teorías de extrema izquierda tienen muy en claro que la escuela es una de las mayores producciones de obreros y la escuela tiene que estar monopolizada para que el pensamiento social de estas personas que están yendo a la academia a estudiar tengan entendido que ellos no van a ser parte de los capitalistas o les meten el sueño de que van a ser capitalistas, pero la idea es hablarnos de, digamos, de enseñarle lo que son sumas básicas, restas básicas, aprender a leer y tener en la idea preconcebida en el cerebro que uno no va a salir a ser capitalista, a ser el patrón, sino a ser un solo trabajador. De esto también podemos ver cómo el Estado influye, ya que el Estado es el que pone las políticas de calidad para el estudio y la academia. Podemos ver ahorita también en un ejemplo muy marcado en el 2021, es cómo los medios de comunicación también promueven esta situación de que los nuevos obreros solo estén encaminados a no tener un pensamiento crítico ni analítico, sino más bien estar situados en la posición de la infraestructura. Y ahorita vamos a comenzar a hablar sobre la infraestructura. La infraestructura de la sociedad siempre se va a dar desde la mano del obrero, ¿sí? Si no tenemos mano obrera en un país, ni nada de esto, este país está condenado a tener 1 o 2 años de economía y se acabó el país. La base principal, y vamos a hablar de la infraestructura y superestructura con un ejemplo clásico que es la del edificio, ¿no? Las bases son los obreros. Y los demás pisos subalternos son la superestructura, la estructura social que está marcada por los políticos, por los psicólogos, por definidad de personas que manipulan y trabajan en constante movimiento según las obras que produzca el trabajador, ¿no? Si el trabajador no produce, no hay quien manejar. Si no tenemos personas, digamos, de estos dos niveles, el político no va a tener a quien mandarle y el obrero no va a tener quien lo dirija. Entonces, por eso es que se habla de esta superestructura y de esta infraestructura. Estas fuerzas de producción y las acciones también están marcadas en lo económico. Todos tenemos estos pisos superiores que es lo jurídico, lo político y lo ideológico, como lo decía antes. Aquí también juega un papel muy importante las ideologías, digamos, del comunismo o del capitalismo arraigado, ¿no? Sean una o sea la otra, estamos pensando en que siempre tiene que tener un valor agregado el obrero. Siempre tiene que existir esa fuerza capital y esa opresión social que se da desde la escuela, que se da desde la manipulación de los medios de comunicación y esto. En esto es un muy breve resumen de la teoría de el postestructuralismo de Luis Althusser en su ideología y en los aparatos ideológicos del Estado. Entonces espero haya quedado claro, esto es un resumen muy sucinto de esta obra y espero lo compartan y lo vean y tenemos hasta ahí. Muchas gracias.